La salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela ha creado un nuevo escenario político interno en el país. El rival de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio llegó el lunes a España, donde se le concederá el asilo político, o se le ha concedido. En una carta publicada en la red social X, González Urrutia llamó al diálogo en su país y dijo que tomó la decisión de exiliarse pensando en Venezuela. El político de 75 años estaba en la clandestinidad desde el pasado 30 de julio. Hace un tiempo en la Embajada de Países Bajos en Caracas y luego se trasladó a la legación diplomática española. Según la líder opositora María Corina Machado, la salida del país de González Urrutia fue necesaria para preservar su libertad y su vida. Y apenas aterrizado en Madrid, el equipo de prensa de González Urrutia difundió un mensaje grabado en el que el político prometió seguir con la lucha. Vamos a escuchar. Quería informarles que hoy en horas de la mañana llegué a Madrid. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos. Y queremos hablar de las implicaciones políticas y lo hacemos con nuestro invitado del programa, el investigador alemán experto en política latinoamericana, Günther Meinhold. Profesor Meinhold, bienvenido. Y Edmundo González se refugia en Madrid, una historia que también nos ha hecho recordar lo que sucedió con el ex líder opositor Leopoldo López. Aquí la pregunta para usted, ¿seguirá siendo Edmundo González clave para el futuro inmediato del país o tendrán los venezolanos que olvidarse de la idea de Edmundo González presidente? Seguramente Edmundo González va a tener un papel importante en el devenir de Venezuela, pero de otra manera. Lo que se había planeado para él era un juramento popular en las calles de Caracas como una contramanifestación a lo que pretende hacer el presidente Maduro. Ahora será un rival a la distancia y eso le hace mucho más difícil el trabajo en Venezuela, en donde se va a definir el futuro del país. ¿Y qué sucede ahora mismo con el chavismo y con el madurismo? La oposición, principalmente a través de María Corina Machado, siguen recordando la debilidad del régimen. ¿Está hoy Maduro realmente más débil, incluso tras el exilio forzado de González? Yo lo veo mucho más fortalecido, especialmente porque él logró ya algo con su estrategia nefasta de la represión de la oposición y aspira a tener un tiempo de calma, ¿no? Ya vimos que adelantaba las fiestas navideñas a octubre. Él quiere agarrar otra vez legitimidad en el país, ser el bueno de la política y no verse aislado internacionalmente. Ahora un personaje de la oposición ha desaparecido en el territorio y habrá que ver qué espacio todavía queda a María Corina Machado en su lucha en el territorio venezolano. Profesor y doctor Meinhold, muchas gracias por su análisis en Berlín. Con mucho gusto. La grave crisis de Venezuela y el exilio forzado de González Urrutia obliga o debería a las autoridades europeas a tomar cartas en la llamada cuestión venezolana. María García Sornosa, mi colega, tiene detalles hasta ahora mismo desde Bruselas. María, ¿ayudará el exilio de Edmundo González a que la Unión Europea endurezca su posición contra el gobierno venezolano? En lo concreto, el estatus de Edmundo González, al que hasta ahora Europa no ha reconocido como presidente electo. Sí, Jenny, de momento el exilio de Edmundo González a España no ha supuesto un cambio radical en la postura de la Unión Europea, pero Josep Borrell, el jefe de la diplomacia comunitaria, sí ha elevado un poco su tono porque ya reconoce que Edmundo González, según las actas publicadas y disponibles, es el ganador claro de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, dice Borrell, por una mayoría clara. Pero por lo pronto la Unión Europea no mueve ficha, no cambia su postura, sigue sin reconocer a Nicolás Maduro, al que se refieren como presidente electo, pero tampoco se atreven a reconocer a la oposición porque todavía colean esos fantasmas del reconocimiento fallido de Juan Guaidó en 2019. En cualquier caso, los europeos se dan de margen hasta enero, cuando se produzca el relevo de mandatos, como un plazo máximo para revisar esta postura. Lo hará ya una nueva Comisión Europea, donde no estará, por ejemplo, el español Josep Borrell, más sensible con los temas de América Latina, y donde la batuta de la diplomacia comunitaria será asumida por la Estonia Kaja Kallas, que es más sensible con los temas de la amenaza rusa.
Europa dispone de herramientas de presión, una de ellas son un amplio abanico de sanciones. ¿Es algo que se esté discutiendo? Sí, Jenny, las sanciones, como bien saben nuestros espectadores, son el elemento más potente que tiene la Unión Europea para ejercer presión diplomática y, de hecho, ampliar las medidas restrictivas a Venezuela es algo que ya han debatido los 27 Estados miembros. Fue precisamente a propuesta de España en el último Consejo de Asuntos Exteriores, pero la Unión Europea no llegó a unanimidad para dar este paso. El propio Josep Borrell se mostró un poco escéptico con la medida, alegando que la Unión Europea ya impone sanciones a más de medio centenar de personas próximas al régimen de Nicolás Maduro, incluida a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y alegaba Josep Borrell que dar un paso más supondría ya directamente sancionar a Nicolás Maduro y que no hay en estos momentos unanimidad entre las capitales para ir tan lejos. En cualquier caso, es un escenario que puede ir evolucionando, sobre todo dependiendo de la represión social y política que se viva en estas semanas y meses en el país. María García Sornosa, muchas gracias por estas informaciones allá en Caracas. Un placer. Y seguimos hablando de este tema porque hoy aquí en Berlín, en rueda de prensa, Deutsche Welle preguntó al gobierno por su posición con respecto a lo sucedido en Venezuela. Y esto fue lo que nos dijo Christian Wagner, quien es el vocero de Exteriores del gobierno alemán. Escuchemos. Lo que se necesita ahora es la publicación de los resultados electorales en Venezuela, que deben ser verificados y sometidos a una comprobación independiente. Esa es la condición para que haya una continuación del proceso democrático en Venezuela. El representante del Ministerio de Exteriores alemán dijo algo más a nuestra colega Ana Plasencia. De ello hablamos a continuación desde nuestro estudio parlamentario. Ana, el vocero alemán ya lo decía, es imperativo la publicación de las actas para cualquier avance de no suceder, de no mediar aquello que cambiará respecto a Edmundo González para el gobierno alemán. Bueno, el gobierno alemán insiste y calificó hoy de retroceso para la democracia en Venezuela que Edmundo González Urrutia reciba asilo político en España, puesto que en un país democrático no debería haber políticos forzados a huir. Esas fueron las palabras del portavoz del Ministerio de Exteriores. Alemania, en línea con el resto de países de la Unión Europea, ya lo comentaba nuestra compañera en Bruselas, no reconoce la victoria electoral que reclama Nicolás Maduro, pero a diferencia de Estados Unidos y países latinoamericanos como Argentina, Perú, Ecuador o Costa Rica, los países de la UE, lo escuchábamos, no se atreven de alguna manera a reconocer a González Urrutia como ganador de esas elecciones al no haber resultados electorales que puedan ser verificados, dicen. A finales de agosto, esos ministros de Asuntos Exteriores de los 27 insistieron en la necesidad de que Venezuela publique esas actas electorales. Hoy volvió a insistir en eso el portavoz del Ministerio de Exteriores que acabamos de ver en las imágenes, cuando le pregunté si Alemania podría imaginarse participar en un posible diálogo entre gobierno y oposición venezolanos, tal y como está ofreciendo España. Su respuesta fue clara: lo primero es la publicación de esas actas electorales. La demanda al gobierno venezolano también es clara. Alemania pide terminar el trato violento contra la oposición y el restablecimiento de los derechos de los participantes democráticos. Jenny. Gracias, Ana Plasencia.